Sigue siendo muy grato para mí poder compartir de esta manera temas que ayuden a construir vida por medio de la relación personal con el Señor. Es así que es importante hablar acerca de la diferencia entre religión y relación personal con el Señor, Creador. El propósito no es ofrecer una antología o colección de fragmentos de definiciones de religión que aparecen en diversas disciplinas, incluida la teología, pues en todas ellas se encuentran esas antologías. Más bien, tratar de centrar la atención en el problema de cómo un determinado concepto de religión, explícito o implícito, influye en la forma de entender la relación con el Señor. Se puede pensar en preguntar si la relación personal con el Señor se convierte, en algunos casos, en una vivencia religiosa no comprendida en la conciencia humana, sino limitada al concepto religión, del latín religare, que traduce volver a atar. La religión religa, desligando de las múltiples estructuras de la naturaleza, la mente y la cultura que aún encadenan a la humanidad, pero al final las disuelve o destruye. De ahí que es interesante diferenciar entre lo que genera Cristo en la vida de una persona y lo ocasionado por la religión. Pero además, notar cómo la mente se recrea entre lo personal a lo impersonal o de lo fresco y directo a lo establecido. En medio de estos pensares hay quienes se sienten atraídos por Cristo, pero también hay otros que les repela la religión. Hay que tener en cuenta que la tradición, los mitos y las creencias influyen de forma directa la dirección que un individuo ha de seguir como experiencia espiritual en el campo de la fe. De manera que la repetición como lo extraordinario se vuelve rutinario y lo revolucionario corriente. A diferencia del nombre propio de Cristo, que es libre y fresco, el religioso es formal y en vía de extinción. Por consiguiente, en la relación se origina un abandono a otras fidelidades y se camina en pos del Señor. El mismo Jesús aclaró que hay muchos actos de las personas que no encajaban con las palabras dichas por Él cuando sus seguidores le decían Señor, Señor, pero no vivían con sentido humano tal como Cristo lo hizo. Por eso la exclusividad y la exclusión se producen cuando se elabora un ídolo falso de lo que se cree que así es como tiene que ser y no con un pensar renovado en la transformación de la mente producto de una pasión legítima por el Señor. En realidad se ha dado un mayor énfasis al análisis del concepto de religión en el marco de la antropología cultural, la filosofía de la religión y la historia de las religiones que en el alcance y la dimensión que adquiere la relación con el Señor. También en lo concerniente al lenguaje usado, hay diferencia entre quien entiende la relación personal con el Señor frente a la persona que aprende términos usados en la religión, creando un contexto distinto que invita a seguir o dejar de lado. De igual modo, en cuanto al mensaje que transmite el texto bíblico desde la religión, se estudia como expresión de códigos, leyes, mandatos u ordenanzas comparable a otras expresiones semejantes. En el fondo, ya no habría diferencia alguna entre las experiencias de aquí o de allí. Ya no cabría hablar de lo que el Señor comunica a la humanidad, sino de unas experiencias humanas que se expresan en el lenguaje de parecer humano, desplazando al Señor como centro y equilibrio de vida. No así la relación personal. Ella entendería el mensaje del texto bíblico, ya que lo vería como lo inmarchitable que se necesita seguir y vivir para ver días mejores. Es necesario decir que se han dado experiencias religiosas que no validan la fe en el Señor,
sino que presumen de ser un patrón que se debe seguir, confundiendo la relación con la religión. Esto es una grave distorsión. Entonces, la relación se muestra en términos de una acción concreta para la transformación del mundo, mientras que la religión es un decir de hagas y lo hagas, un someterse a los dictados de cada doctrina, que insiste en no toques eso, no pruebes aquello, no tomes esto o lo otro. Simplemente son cosas destinadas a gastarse con el uso del tiempo. No son más que preceptos y enseñanzas humanas. Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría, pero por su religiosidad afectan, mortifican y causan impedimento en el cuerpo, en lo externo, satisfaciendo la religión que se siga, pero no sirviendo para crear cambio desde adentro, convicciones. Así que considerar la relación personal con el Señor Creador equivale a ver en Él una respuesta a las necesidades y a las esperanzas humanas mucho más profunda que lo que la religión dicta. Los adeptos de una religión pueden aceptar una amplia variedad de creencias, actitudes y prácticas no religiosas, pero frente a las religiones competidoras han de mantener una postura de oposición. También es cierto que cuando se habla de religión o tradiciones religiosas, la relación que se establece con los miembros de esas tradiciones es la que corresponde a representantes de una comunidad por oposición a los de otra, una situación que hace endurecer las posiciones, en lugar de tener expresiones como seres humanos vivos en términos de sus experiencias y convicciones. Se toma la posición de defensores de un sistema de creencias, actitudes y prácticas que son ajenas. Si se evitan estas situaciones, limitándose simplemente a compartir relación que se traduce en impartir vida, se podría ver la imagen del Señor en el otro. Con todo, los movimientos y tradiciones a que se adhieren las personas con seriedad de intención pueden catalogarse como religiones. Y se podría preguntar si una religión en este sentido es primariamente política, cultural, filosófica, social o religiosa. Vale la pena mencionar que en la Biblia, en el libro de Santiago, el escritor menciona la religión para contrastar aquello que es irreal y engañoso con la religión pura, que consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en mantenerse libre de corrupción. No está por ello afirmando aquí que estos oficios sean la suma total, ni tampoco lo esencial de la verdadera religión, sino que dice que ellos son el cuerpo, la treskeia, el término griego para religión, de la que la piedad o amor al Señor son informantes de esa o de esta vida de religión. No solo esto, sino que el apóstol Pablo en el libro de Romanos ha condenado toda la religiosidad de su tiempo, diciendo que ella, al seguir su propio carácter, ha pecado, fallado, errado contra el Señor único y contra su voluntad, tanto en la esfera cultural como en el ámbito interhumano. Lo dicho hasta aquí supone que hablar de relación hace alusión al camino de la transformación creadora. Este es el camino de un sano crecimiento en la vida personal. Dicho de otro modo, si se entiende la relación personal con el Señor como el camino que es Cristo, no se tendrá confusión al pensar que esa relación personal es un camino adecuado. Reconocerlo no dará pie a pensar en el relativismo. El relativismo aparece cuando los caminos están simplemente uno al lado del otro, cuando solo se trata de escoger entre ellos y cuando no hay criterios en qué basar la elección. Pero si el camino, que es Cristo, es el camino de transformación creadora, la gente tendrá algo valioso que aprender del único camino. Ya no se tratará de una proclamación religiosa de toda verdad y toda bondad,
Bastará con afirmar que Cristo es el camino que permanece abierto para todo aquel que le quiera seguir, que aún no se ha llegado. Simple y llanamente se está en el camino. Conviene decir que la relación personal con el Señor se caracteriza por el valor que le confiere la gracia, que invita a orar con palabras y con obras, como discípulos consistentes en encarnar su fe, su esperanza y su amor en responsabilidades personales y sociales, en los que tratan de crear mediante la ortopraxis un mundo distinto, libre y humano. Además, un conocimiento inspirado por la fe y nacido del amor se sitúa siempre en contra de la veta histórica de la dominación. Se esfuerza por acabar con los ciclos de la violencia y la opresión, y para ello pone por manifiesto y celebra la transformación redentora que se produce en el otro. Reitero que la idea de relación entre el ser humano y el Señor no puede identificarse con la práctica de ciertas reglas de comportamiento establecidas, sino con un estilo de vida que en cada caso y en cada situación se ajusta a principios y valores dados por Jesús en el Evangelio. El reto está en ser una persona con los pies bien plantados en la sociedad para transformarla con su compromiso y estilo de vida. Dicho de otra manera, la tarea es hacer presente en este mundo el futuro de la nueva humanidad que el Señor y el ser humano anhelan. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.